buenas tardes, amigos y amigas, familia de Nueva Humanidad Televisión. Bienvenidos una tarde más a un nuevo compartir. Hoy me acompaña Ravi Sangeeta Kaur. Ella es medium, canalizadora, terapeuta holística, lectora de registros akáshicos, sanadora, tarotista, profesora de Kundalini Yoga, escritora y conferencista. Ravi, buenas tardes y bienvenida a Nueva Humanidad Televisión. Buenas tardes, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta hermosa invitación. Estoy muy complacida de estar aquí la tarde de hoy, compartiendo contigo y con todos los que se están uniendo allí y viendo esta entrevista. Que bueno, Ravi, un placer tenerte aquí en Nueva Humanidad y además con un contenido que nos traes hoy, pues muy interesante, ¿no? Donde deseas transmitir un poquito la idea de que todos podemos al final canalizar con nuestros seres estelares, con nuestras familias estelares también y poder manifestar aquello para poder tener una vida, como se suele decir, ¿no, Ravi? Una vida plena aquí en este plano, en la Tierra. Sí, exacto. O sea, el hecho de poder conectarse con el mundo espiritual es una cuestión que todos podemos hacer. O sea, no hay una persona que sea más dotada que otra. Lo que pasa es que cuando hablamos de la energía, podemos decir que hay canales más abiertos que otros. Aquellos que están abiertos por naturaleza, porque desde muy pequeños se les ha dado el conectarse con los seres de luz o el ver trascendidos. Se puede decir que, bueno, han venido con esos canales abiertos y tienen también, igual que los otros que no lo tienen tan abierto, una misión en la vida por efectuar. Entonces, cuando tú vas descubriendo con el tiempo que tienes esa, ¿cómo se dice? Esa sensibilidad de poder conectarte con energía, siempre digo, es bueno entrenarse. Hay gente que le gusta, que quiere realmente conectarse con sus guías, quiere aprender, saber también cómo se conectan con ángeles, pero hay otras personas, Alex, que les da mucho miedo esto. Les da mucho miedo el tema de la canalización porque piensan que se van a conectar con energía que luego no van a poder trabajar o van a ser demasiado fuertes para ellas y sienten como que están del lado oscuro. Pero aquí se puede calmar un poco a la gente y decirle, cuando te vas a conectar con los seres de luz, te conectas siempre desde el amor. Y cuando hablamos desde el amor, hablamos desde el corazón, nos conectamos con todos los chakras y el chakra del corazón es el chakra por el cual todos los medios y canalizadores siempre nos conectamos con el mundo espiritual. Es la mejor forma también de conectarse con esos seres de luz. Y siempre vibrando a energías de alta frecuencia. Ahí me refiero cuando estoy pensando en la paz, en el amor, en la compasión y dejar esas comparaciones, dejar también esos de estar hablando mal de las personas, prejuicios. Estas cosas lo que hacen es bajar la energía y hacen por ende que la persona no llegue a conectarse realmente con los seres de luz que está queriendo conectarse. Por eso es que al conectarse muchas personas con el mundo espiritual, sienten como que lo que les llega allí, sienten algo extraño. Pero por eso siempre se dice que hay que limpiar las energías antes de hacer cualquier tipo de conexión. Esto es muy importante. Y para ello, Ravi, como bien comentas también, es fundamental también la práctica. Exactamente, la práctica es muy importante. O sea, no todo el mundo nace sabiendo, ¿verdad, Alex? Yo Ujú. también me entrené con todas estas cosas. Yo no lo sabía. Yo siempre conecté con el mundo espiritual, pero no sabía que lo hacía. Lo hacía de una forma inconsciente. Ya he venido de mayor a conectarme de forma consciente, en donde he estado comenzando a entrenar mis claris. Y para quien no sabe lo que son las claris, son estos sentidos que tenemos, como el gusto, el tacto, el olfato, la vista, pero volcados hacia adentro. Y cuando tú comienzas a comprender cuáles son tus claris dominantes y cuáles no son dominantes, pero que puedes aprender también a entrenar, entonces se te facilita mucho más la conexión. Y también cuando sabes que antes de conectarte con el mundo espiritual, debes hacer una especie de protocolo para que no tengas ese miedo o sientas esa falta de confianza, si se puede decir así, esa falta de confianza que tiene mucha gente cuando está comenzando a canalizar. Porque no sabe si está canalizando realmente a un guía, a un ser de luz o con qué se está conectando. Y por eso es importante ese entrenamiento. Incluso a veces, Ravi, el saber discernir de si eso que estamos recibiendo viene también desde nuestra propia mente. Exactamente, porque
La mente es algo que te puede jugar también tus trampas, ¿no? Y cuando hablamos de la mente, hablamos del ego, porque el ego es lo que todos venimos aquí a dominar. Cuando venimos y encarnamos, nos separamos de la mente divina por temporada, hasta que nosotros volvamos a encontrar ese camino de vuelta a casa. Entonces, la mente, que por ende el ego, siempre te va a hacer creer de que lo que tú estás recibiendo no son mensajes de luz o con quien tú te estás conectando no es realmente un ser de luz o un ser espiritual, sino que eres tú mismo que te lo estás todo inventando. Pero cuando tú llegas a saber entrenarte, entonces puedes discernir qué es realmente el mensaje, porque el mensaje que te llega te lleva por muchos canales. Como he dicho antes, por estas claris, o sea, la clarividencia te puede llegar por medio de imágenes que estés viendo o que se te estén presentando en tu tercer ojo, que te estén enviando por medio de sensaciones físicas como la clarisentencia o sensaciones viscerales, que también se puede decir, porque hay mucha gente que lo siente desde el plexo solar. Desde ahí mucha gente también comienza a canalizar y a sentir gustos, olfato o simplemente que tú sabes la información, que es lo que me pasa a mí. No es que yo escuche que alguien me diga algo, sino que yo ya lo sé. Hay en ocasiones que sí, que el ser de luz o el guía espiritual se te puede manifestar con algún tipo de voz, pero la voz que tú vas a escuchar es tu propia voz. Y tú sabes distinguir que no es producto de tu imaginación porque el mensaje que te viene es un mensaje que no puede salir de ti. Es un mensaje que, por ejemplo, tú no te expresas de esa forma. A mí, Alex, por ejemplo, los mensajes que me llegan siempre me llegan en forma de un español, un castellano de España. Y yo no soy española, yo soy de Panamá. Entonces nosotros hablamos siempre en mi país del tú o del ustedes y no hablamos del vosotros ni tampoco tenemos el ceseo ni nada de eso. Pero cuando me llega un mensaje, me llega en forma del vosotros y me llega con un español que realmente es un español muy romántico, como en los tiempos de la literatura española de oro de España o algo así, ¿no? Porque yo en alguna ocasión, algún tiempo atrás, cuando estudié para la carrera, estudiaba mucha literatura de la época de oro de la literatura de España, y es un lenguaje que me gusta mucho también, y de una forma muy graciosa se comunican ellos también así conmigo, con mucha reverencia. Entonces ahí es donde yo me di cuenta, eso no soy yo. Ese es un mensaje que realmente me viene de fuera, pero me viene de luz porque no siento miedo, no siento tampoco ningún tipo de peligro, sino que me envuelve completamente en amor. Eso es lo que siento todo el tiempo. Esta es fundamental, ¿eh? Ravi, el cómo recibe, cómo percibe uno el mensaje y qué siente en su cuerpo a la hora de recibir esta información. Lo que tú comentabas, ¿no? Cuando uno se siente a gusto, se siente cómodo, se siente arropado y entiende que ese mensaje es de una persona externa que viene a darte un mensaje y tú te sientes en calma y te sientes en paz. Esto es importantísimo para saber que estamos canalizando realmente algo amoroso para poder compartir. Exactamente, porque de esta forma es como te viene la sanación energética. Cuando tú recibes esos mensajes de luz, es porque en ese momento tu alma está pasando por procesos en los cuales la personalidad realmente tiene que pasar para poder aprender alguna lección. Entonces, cuando nos llegan ese tipo de mensajes, sea el mensaje que nos llega, llega con un propósito. Y el propósito siempre va a ser un propósito divino, va a ser para nuestra mayor evolución, para subir nuestros niveles de conciencia. Pero también depende de nosotros si nosotros queremos subir nuestros niveles de conciencia y queremos conectarnos nuevamente con la mente de Dios, porque al encarnar lo que hacemos es colocarnos completamente el velo del olvido y también nos separamos de lo que es nuestra propia divinidad y no nos acordamos de quiénes somos. Por eso es que ves, Alex, que hay mucha gente que anda como perdida y se hacen siempre las mismas preguntas, sobre todo en las sesiones que siempre tengo. La gente cuando me busca para hacer sesiones de canalización o registros akáshicos. Y una de las primeras preguntas que se hacen es, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y de dónde vengo? Entonces, cuando hacemos este tipo de preguntas es porque estamos realmente desconectados. Porque si yo sé que yo soy Dios en acción, porque Dios está en cada electrón, en cada átomo, cada célula de mi ser, yo no me hago esta pregunta. ¿Entiendes?
Pero al hacerme esa pregunta, ¿quién soy? Es porque la desconexión es tanta que no me identifico con esa parte divina mía y por ende no siento ese amor de Dios dentro de mí. Hay personas, Alex, que no les gusta cuando tú dices la palabra Dios porque lo conectan directamente con la iglesia, con la religión. Pero cuando hablamos de Dios estamos hablando de la entidad suprema que todo lo conecta, Ujú. la mente divina de la cual todos venimos. No estamos hablando ni siquiera de ese Dios de la Biblia, ni del Apocalipsis, ni de nada de estas cosas, porque si podemos hacer esa separación, nos damos cuenta que Dios, si es amor, entonces no puede castigar. Realmente el que nos se castiga somos nosotros mismos. Uno mismo, Somos exactamente. nosotros los que nos ponemos esas reglas, nos imponemos cosas y creemos en el pecado, porque el pecado realmente no existe. Yo sé que si comienzo a hablar de estas cosas aquí, se desatará después una discusión, porque hay gente que le encanta tocar siempre la misma tecla y decir, tú eres culpable, eres pecador, ¿entiendes? Pero hay que ver que hay que separarse de esa mentalidad de que no somos cuando realmente somos. Somos Dios en acción y por ende, igual que la mente divina, estamos creando todo el tiempo. Y somos nosotros los que nos creamos también el infierno en la tierra. Por eso que si alguien dice, me conecto con energías de bajo astral, es porque realmente está vibrando en esas energías y no se da el permiso de conectarse con el amor. Ravi, cómo nos definirías conciencia elevada en el contexto de la canalización y la espiritualidad? Mira, la conciencia elevada es también un estado, como todo es un estado. La conciencia es realmente un estado del ser. A mayor entendimiento, mayor conciencia, menor entendimiento, menor conciencia. ¿Qué significa eso? Si estamos apenas empezando a despertar a este mundo espiritual y comenzamos a darnos cuenta que no somos este cuerpo, sino que somos espíritus, entonces comenzamos a conectarnos con nuestra verdadera esencia. Y al hacernos, nos estamos encaminando entonces en este mundo de descubrimiento de vuelta a casa. Entonces la conciencia comienza a ampliarse y es cuando comenzamos a recibir esos mensajes divinos y a recibir también y a encontrarnos con esos maestros que nos conectan con nuestro verdadero ser, porque estamos buscando, el alma está buscando eso. Pero si la persona no se identifica con nada de lo que estamos diciendo aquí, entonces no se puede hablar de una conciencia elevada, sino una conciencia que se encuentra todavía en un nivel de la tercera dimensión, en donde la materialidad es lo principal, en donde la muerte o el tema de la muerte se cree como que es absoluto, porque eso lo estaba escuchando esta mañana en la radio, ¿no? Que alguien decía, sí, que la muerte es absoluta y cuando se muere ya acabó todo. Entonces ahí no se puede hablar de conciencia elevada, se habla de una conciencia que ni siquiera quiere surgir ni despertar de ese letargo en el cual se encuentra. Entonces, cuando yo comienzo a elevar mi conciencia, es cuando comienzo a conectarme realmente con ese mundo que yo lo llamo mundo mágico, porque me encuentro otra vez con mi presencia mágica que soy yo soy en acción. Y es cuando estos guías espirituales y los maestros ascendidos comienzan a tomar contacto con nosotros, porque la conciencia se va ampliando y entonces ya se amplía más nuestra aura, nuestros chakras están más sintonizados y los maestros comienzan a llegarnos, porque tú no buscas, o sea, tú no eres el que eliges el maestro elige trabajar contigo. A Yo en través de este cada uno momento, de a nosotros. través de cada uno, si yo te puedo decir, en este momento, quien trabaja conmigo es el maestro San Germain, porque comencé también a trabajar con la llama violeta de transmutación y alquimia. Y esos 7 rayos sagrados, por ejemplo, tienen también mucho que ver no solamente con los chakras, sino también con esa apertura de conciencia. Entonces, cuando vas abriendo más tu conciencia y entrando en este mundo diciéndote, no soy ese cuerpo, soy amor, soy puro amor porque me uno con la mente divina, entonces se te abren los caminos. Y ahí comienzas tú a acercarte, por decirlo así, porque yo siempre digo, esta vida no va a bastar, para mí por lo menos, de poder elevar mi conciencia a tal punto de llegar a la iluminación, que es el deseo de todos los terrestres, iluminarnos. Esa sería una conciencia elevada, llegar a lo que se llama en el yoga el samadhi, que es la iluminación.
Ravi, cuando hablamos de manifestar, yo tengo una pregunta que es una pregunta también personal que me gustaría que nos pudiera responder. Cuando uno toma conciencia de cómo funciona todo, es fundamental, es empírico el llevar todo este trabajo a cabo para luego poder manifestar todo esto que queremos en nuestra vida. No sé si me explico bien. Hay personas, Ravi, que no tienen esta conciencia, que simplemente pues, llegan a este planeta para subsistir, ¿no? Que se suele decir, para trabajar, irse a casa y todos los días la misma rueda del hámster. Sin embargo, hay muchas de estas personas que son muy abundantes y no les falta aparentemente nada en la vida. Para una persona que despierta, una persona que empieza a tomar conciencia y para poder manifestar realmente una vida plena a todos los niveles, es fundamental todo ese tipo de prácticas, Ravi. No podemos Realmente, separarnos ya. realmente no. Mira, en cada encarnación que el alma decide llevar a cabo, porque toma una personalidad, la cual siente en ese momento que quiere trabajar algo de su vida, algo que en la vida pasada no llegó a trabajar. Puede ser que en muchas vidas ni siquiera se tenía contacto con el tema espiritualidad, ni con el tema ascensión, ni iluminación, ni nada de esto, pero las personas vivían felices y eran buenas y eran abundantes de igual forma. Es el alma el que decide qué es lo que quiere trabajar en cada vida. Entonces, para nosotros realmente llegar a lo que se llama la quinta dimensión, que es donde el planeta Tierra está ya, el planeta Tierra ya está en ascensión de la quinta dimensión y es hacia allá donde nos quieren llevar los maestros ascendidos, significa que habrán personas o habrán conciencias que despertarán en esta época a esa conciencia para llegar a la quinta dimensión o seguir el camino a la iluminación, pero habrán otros que no. Pero también está bien, porque no a todo el mundo le llega al mismo tiempo lo que es la elevación de la conciencia. Hay personas que pueden vivir toda su vida, y yo lo veo en mi familia, por ejemplo, porque yo soy la extraña de la familia. Yo soy la bruja de la familia. Si tuvieras mi escritorio aquí mismo, está lleno de cartas de tarot, de oráculos, de todo, de velas, incienso. Y cuando entran en mi habitación, dice, Dios mío, ¿Dónde me he imagínate, metido? ¿dónde me he metido? Ya no dicen nada. Pero yo sé, bueno, que mi energía ayuda a iluminar a los otros que están aquí. Ellos también hicieron un pacto de almas conmigo, que es dejarme ser yo, que como soy yo, para que yo me ilumine en esta vida. Pero entonces yo también los ayudo a ellos a alcanzar su iluminación. Si no va a ser en esta, será en otra encarnación. O sea que cada vez que estemos encarnando, nos acercamos más y más a ese destino nuestro que será volver a la mente divina hasta desaparecer. Y cuando me refiero a desaparecer, me refiero a unirnos al uno nuevamente, porque ese realmente es el destino. Nosotros, cuando quisimos jugar a ser dioses, nos separamos de la unidad y comenzamos a hacer cada uno nuestro propio mundo. Por eso que se dice también que cada cabeza es un mundo. Entonces, si no a todo el mundo le toca en esta era la iluminación, no quiere decir que las otras personas sean malas, al contrario, es como dices tú, hay mucha gente que vive en abundancia y vive feliz, pero hay mucha gente también, querido Alex, que vive pero no deja vivir, o mejor dicho, no vive ni deja vivir. Ujú. No cree, pero tampoco deja que otros crean. Entonces, es lo que se forma con esto, son guerras, son desacuerdos, hay rompimientos también de relaciones, lo ves muchos en la familia. Yo en una época también me extrañaba mucho de ver que mujeres de mi edad, por ejemplo, rompían con sus parejas, rompen con sus parejas cuando comienzan a abrirse a la conciencia espiritual, porque la pareja no lleva el mismo patrón de vida que ellas o lo contrario. Puede ser que él se abra la conciencia y la mujer no, o la otra parte de la pareja no, y así sucesivamente. Pero no por esto, y yo lo veo en mi caso, ¿no? Voy a dejar de estar con mi pareja solo porque él no piensa igual que yo. Me respeta tal como soy, me acepta tal como yo soy y yo también lo acepto tal como soy. Y sé que, bueno, de alguna u otra forma nos ayudamos mutuamente para cada uno evoluir y que hay que ver que todos somos una pieza de un rompecabezas y que también las personas que no evoluyen ahora y que no se unan a esa conciencia se unirán en su momento porque cada uno va a su propio
tiempo, o sea, no todos los tiempos de todos son iguales y eso hay que respetarlo. Pero esto es muy interesante, esto que nos has comentado, Ravi, porque a veces se tiende, ¿no?, a pensar que mi pareja tiene que ser una persona que sea como yo, que sea espiritual o que tenga ciertas creencias similares a las mías. En cambio, lo que tú nos planteas es un concepto donde el uno sigue aprendiendo del otro, cada uno con sus ideas. Y al final esto, si tú lo trasladas a la vida en general, y me pongo yo como ejemplo, porque a veces me ha pasado, ¿no?, que inconscientemente he juzgado a una persona a lo mejor por su forma de vivir y conforme yo he ido creciendo y evolucionando me he dado cuenta también de que esa persona, si es coherente, si es feliz, es su camino y quién somos nosotros para intervenir en las decisiones y en el camino de nadie. Al final te está complementando, te está dando a mostrarte también algo que es bonito, ¿no? Y el tú poder estar con una pareja que sea completamente opuesta a ti, pero que te complemente, es una pareja que al final también está creciendo, está evolucionando. Exactamente, porque realmente hay que ver esto, Alex. Mira, las parejas no tienen que ser iguales. Muchas veces cuando la pareja es igual a la otra, hay más conflicto. Porque si yo voy con la creencia de buscar una pareja que surta mis necesidades, entonces voy a ser infeliz. Tengo que ver de que yo misma sepa surtir mis propias necesidades, que yo sea autónoma en todo eso, que yo me ame y me sepa amar y me sepa dar todo para mí. Porque si yo sé darme todo lo que siento que necesito, cuando estoy con alguien no tengo que buscarlo en la otra persona, al contrario, la persona también es así, es autosuficiente y lo único que hacemos es eso, complementarnos el uno al otro, apoyarnos el uno al otro. Tanto es así que mi esposo me acompañó a California, ahora que tuvimos ese retiro espiritual en el Monte Shasta, sin creer en nada. Y habían 20 personas ahí meditando con nosotros y haciendo ejercicios espirituales, y él filmando o tomando fotos. Y me extrañó fue la forma como él me vio la primera vez cuando me vio hablar, porque él nunca me había visto hablar. Él nunca ve mis entrevistas. Él conté decirte que ni siquiera se ha leído el libro. Y bueno, duele un poco, ¿no? Porque tú dices, oye, pero acabo de escribir un libro, nos vamos a California a hacer esto, por lo menos empápate un poco de lo que hago. Dice, es que no me hace falta, me dice. Yo te acompaño, te apoyo, sirvo de conductor, sirvo de cocinero, ¿no? De niñero. Pues el equipo perfecto, Ravi, para Sí, salir por ahí a hacer un retiro. realmente, ¿no? Él hace esa parte técnica, ¿no? Esa parte del team que está detrás, tras bastidores. Qué Pero él bueno. dice, si te apoyo allí está bien, pero no tengo que hacer lo mismo que tú y yo le respeto eso. Y le agradezco también de que sea así, ¿no? Has mencionado también, Ravi, tu libro, que también podemos ver aquí imágenes en pantalla, Un viaje interior hacia la canalización espiritual, donde ofreces terapias también y herramientas holísticas para aprender a canalizar también y meterse uno también en el camino que está de evolución. Exacto, acabo de escribir este nuevo libro que es mi bebé, acaba de salir, salió ahora en Recién mayo. nacido. Sí, está recién nacido y coincidió también con este retiro espiritual que hicimos a Shasta, ¿no? Y llevé escribiéndolo un tiempo, ¿eh? Llevé escribiéndolo un tiempo. Él tiene muchos consejos de cómo canalizar. O sea, también son esos principios de cómo aprendí yo misma a canalizar, cuáles fueron mis primeros pasos, cómo me conecté yo con este mundo espiritual. También doy herramientas, por ejemplo, entre varios métodos de canalización que existe, como la radiestesia, ¿no? Que es una ciencia en la cual se puede utilizar las varillas L o el péndulo para poder tener información acerca de patologías o también trabajar las energías y hacer sanaciones energéticas con él. En este libro te hablo también de la meditación, te doy consejos de cómo aprender a meditar, lo importante que es la alimentación para la canalización, la mediunidad, también cómo conecté yo con estos dones como medium, canalizadora, lectura de registros akáshicos, porque siempre quise saber sobre estas cosas y pensé, bueno, un libro en donde la gente pueda empaparse más de estos temas, sobre todo gente que está apenas empezando en esto, ¿sabes, no? Ujú. Y que no se entera mucho de cuál es la diferencia entre canalizar y leer registros akáshicos, o qué es mediunidad, o qué es el yoga, porque también soy profesora de Kundalini Yoga, y
con todas estas cosas que les comparto aquí a las personas, lo que intento es acercarles un poco desde mi experiencia cómo se puede abrir uno a la conciencia espiritual. Y también comparto en este libro muchas canalizaciones que he hecho tanto al maestro Yeshua o Sananda, Ujú. al maestro Saint Germain, a algunos arcángeles como el arcángel Gabriel, Rafael, a la maestra Lady Nada, maestro Lanto y la maestra María, que siempre me acompañan y me lleno de mucha alegría cuando pienso y hablo de esto. También la sanación arcturiana, quiénes son los arcturianos, cómo llegaron a mi vida y que ha sido, Alex, todo esto un proceso, ¿eh? Que no que empecé ayer y comencé a escribir el libro, no, sino que llevo años y años en esto y todo ha tenido un desencadenante por una noche oscura del alma que tuve, lo cual me llevó, ¿no?, a encontrar la primera terapia holística que me sirvió de sanación y cómo fui encontrando las demás. También tiene ejemplos de consultantes que vienen a mis sesiones y que también cuentan su historia de alguna u otra forma para que las personas se sientan identificadas con lo que pasa aquí. Podríamos decir, Ravi, que es un libro que se ha ido también gestando con tu propia evolución como persona también, hasta que finalmente ha dado a luz. Exacto, así ha sido, porque como tú me lo has dicho, bueno, yo pasé 8 meses escribiendo este libro. Hay gente que escribe el libro en 30 días, ¿eh? Pude haberlo escrito en 30 días, pero él tiene también su historia. O sea, yo al principio, si te cuento, no fue todo fácil para escribir este libro. Yo recuerdo que al principio tenía una persona que me iba a ayudar a escribir el libro y que me estaba sirviendo de orientación, ¿no? Me estaba dando ejemplos, cómo escribir libros y tal. Esta persona se quedó con mi dinero y después nunca apareció. Wow. Tenía otra persona que en esa misma época me lo había recomendado a este del libro y que estaba haciendo mi primera página web que se iba a llamar Yoga con Flor de Loto, porque ese fue el primer nombre que tuve yo antes de ser Ravi Terapias Holísticas. Y esta persona también se quedó con mi dinero y, o sea, me timó y le puse un abogado para que me devolviera el dinero y se perdió el dinero. Y después me puse a pensar y les pregunté al universo, ¿cuál es la lección que me estás dando con esto? ¿Por qué me has presentado 2 veces estas cosas en mi vida, ¿no? Primero, este chico es que se queda con el dinero y luego la chica de la página web. Y luego de haber hecho esa pregunta, ellos me respondieron porque el camino lo tenías que hacer tú, porque tú eras la que tenías que escribir el libro y llevarlo en gestación, como acabas de decir tú, para darlo a conocer en algún momento. Cuando tú lo haces de esta forma, vas a sentirlo desde tus entrañas, qué es lo que se siente parir un tercer hijo. Y así mismo fue. Al final, Ravi, hay libros que traspasan las hojas, el papel, las letras, ¿no? Porque también son libros que tienen mucho contenido canalizado. En este caso es un libro también que es como un manual también, porque es un manual Sí, que te va a servir en tu día a día para poder iniciarte. Y al final, qué bonito, ¿no? El proceso, ¿no? Son desafíos que tú has ido pasando durante todo este proceso, pero al final cuando te llega la respuesta adecuada te das cuenta que realmente era así, ¿no? Que eras tú quien tenía que llevar el libro hasta el final para darle a luz tú en este caso. así ha sido. Y como les digo, no ha sido una tarea fácil, ni tampoco conectarse con estas terapias holísticas ha sido fácil. Yo empecé, por ejemplo, con el yoga, que fue lo primero que, o sea, yo ya conocía terapias holísticas como la acupuntura, como también el pilates, que también es una terapia holística, o sea, yoga en sí es una terapia holística. Pero cuando comencé a conocer el Kundalini Yoga fue en una ocasión cuando ya había fallecido mi hijo pequeño y entonces una amiga, y esto lo cuento en el libro también, me acercó a este mundo de la meditación y de la canalización, o sea, la canalización a través del mismo yoga Kundalini, porque el Kundalini Yoga se llama la madre de todos los yogas y te ayuda realmente a abrir y a equilibrar todos tus chakras, cosas que una de las primeras canalizaciones que hice yo fue con colores. Comencé a ver colores y estaba fascinada viendo esos colores y quería más y más, era como una droga, ¿no? Quiero estar en ese estado de conciencia. ¿Qué más se debe hacer para esto? Entonces fue cuando comencé a conectarme con esas técnicas del Kundalini Yoga
Hice el curso de formación y me encantaban las meditaciones que hacían. Y luego pensé, bueno, que si yo me siento así y se siente tan bien y se está sanando, porque yo me sentaba en la esterilla de yoga y lloraba. Lloraba cántaros, pero era porque estaba sacando todo el dolor que llevaba adentro. Y luego le pregunté a mis profesores, ¿y ustedes creen que yo esté preparada para dar clases? Estaba en el tercer mes de estar haciendo el curso de formación y me dijeron, claro, tú puedes dar clases y comencé a dar clases. Y después una cosa fue llevando a la otra. Ravi, ¿qué impacto esperas lograr con la publicación de tu libro a la comunidad espiritual y terapéutica? A mí me gustaría, así como fui ayudada yo, que otras personas sientan que no están solas en este camino, de que puedan, a lo mejor con la historia que cuento aquí, que es mi historia personal, sentirse de una u otra forma identificadas y poder ayudarlas también en ese dolor. Sé que hay personas allí que han también tenido la pérdida de un hijo o de un familiar o de un ser querido o de un trabajo o de una posición económica o lo que sea. Todo lo que tú sientes que se ha ido de tu vida es un estado de duelo. Entonces, los duelos hay que seguir, saber trabajarlos. Y esos procesos del duelo no te lo enseñan en la escuela. Nadie te habla de cómo sanar tus dolores. Nadie quiere saber cuando tú estás sufriendo. Tú puedes contar con buenos amigos que te escuchen al inicio, pero llega un momento que se cansan. Entonces, a través de este libro me gustaría también acercarte a este mundo de las terapias holísticas y que te des cuenta de que tú nunca estás solo. Siempre hay alguien allí y ese ser espiritual que te acompaña, que está al lado de ti, que es tu guía espiritual y todos esos ángeles custodios que están contigo, más el equipo espiritual que está a tu alrededor, está esperando ansiosamente a que te comuniques con ellos. Son tan pacientes, tan amorosos. Y cuando comenzamos a descubrir este mundo mágico, nos damos cuenta realmente de que esto es una escuela. Entonces, con el libro, el impacto que me gustaría llegar a hacer es la promesa que le hice yo a mi hijo el día de su entierro y fue, quisiera yo ayudar a mucha gente contando nuestra historia y ayudándolos también a descubrir su propia esencia. Y esa es una de las razones por las cuales también escribí este libro, para poder acercar a la gente a lo que es el órgano más importante de todos nosotros, que es el corazón. Porque cuando tú te conectas con tu corazón, te estás conectando con tu esencia vital. El corazón es la clave para conectarse con el mundo espiritual, no el raciocinio, no la mente, el corazón. Y si tú lo puedes hacer desde el corazón y te reconoces como ese ser de amor que eres, te das cuenta que los dolores por lo que estás pasando son pasajeros y que tú eres el que puede decidir si quieres vivir, seguir viviendo en ese dolor o salir del dolor y conectarte con ese amor y abrir tu corazón realmente a la sanación. Y con esto es que deseo también, esto es lo que me gustaría, el mensaje que me gustaría hacerle llegar a las personas. Y no me tienes que creer si no quieres, pero por lo menos date la oportunidad. Toma y haz tu Experimentarlo. propia experiencia de experimentarlo exactamente para que veas lo que se siente. Es que al final, Ravi, es lo que comentabas, no solamente no nos enseñan a transitar estos estados de la vida, sino que al final también acabamos haciendo como una coraza entre nosotros mismos, que son temas que nos producen un cierto tabú y de los cuales no queremos entrar, ¿no? Un caso, por ejemplo, como el que tú tuviste que pasar en su día de enterrar a un hijo, ¿no? Que es algo para un padre muy fuerte, ¿no? Y verte con esa entereza y sacar ese aprendizaje y gestar, crear este libro para poder acompañar también y ayudar a otras personas, Ravi, disculpa, pues es realmente algo muy bonito. Gracias, Alex. Y no velo desde la tristeza, porque cuando comencé a escribirlo, claro, es una forma de catalizar también el dolor que tiene, ¿no? Es como hacer un poco de terapia. Cuando escribes el capítulo que me tocó escribir ese capítulo de Diego y de la mediunidad, incluso con mis abuelas y todo esto, conectarse con el amor de ellas y conectarse con el amor de mi hijo y su historia, que la cuento parcialmente en este libro, eso es difícil porque derramé muchas lágrimas también, pero fueron lágrimas que me ayudaron a poder seguir y decir, bueno, esto tiene un porqué, ¿por qué lo estás haciendo? Lo estás haciendo para ayudar a muchas personas y salir de ese dolor en lo que se encuentra mucha gente, porque realmente ellos están bien.
O sea, nada se pierde. Yo al principio decía, cuando teníamos a Diego, me acuerdo que siempre decía esa frase, cuando teníamos a Diego, pero nosotros nunca lo tuvimos. Siempre fue un ser libre de ir y venir cuando quería. Y cuando completó su misión aquí en la tierra, lo que hizo fue volver a casa. Y desde donde Él está, siempre nos acompaña y nos manda su amor y su luz. Porque ahora que hablo contigo sobre esto, aquí ahora mismo lo siento. Y ese es el mensaje también que me gustaría pasarle a la gente. Nunca pierdes nada. Lo único que haces es ganar. Y ganas amor, ganas experiencia, así que date la oportunidad también de dar el cambio. Qué bonito, Ravi. Y esto, todos los que hemos pasado por una pérdida, ¿no? De alguien muy cercano, pues al final te acabas dando cuenta, ¿no? De que nadie se marche definitivamente, que en cualquier momento su presencia es siempre presente y todos somos capaces de poder conectar, ¿no? Con esta energía. Ravi, ¿dónde encontramos tu libro? Mira, mi libro lo encuentras en el Amazon, lo puedes encontrar en el Amazon, lo puedes encontrar, como se llama, Un viaje interior hacia la canalización espiritual, terapias y herramientas holísticas para canalizar el mundo espiritual. Lo encuentras con Ravi Sangeeta Kaur. También lo puedes encontrar en mi página web, que yo supongo que también lo pondrás aquí, Sí, aquí también. raviterapiasholísticas.com. Allí también lo puedes encontrar si vives en España, por ejemplo, o aquí en Alemania, aquí en Europa. Yo te puedo mandar el libro directamente. Incluso este mes de junio estoy haciendo canalizaciones para todas las personas que quieran el libro y lo quieran adquirir desde mí. Por ejemplo, se los mando desde casa con una canalización, una dedicatoria canalizada de su guía espiritual o un ángel. Si me manda la persona también su nombre completo, fecha de nacimiento, recibe esa canalización. Bueno, O sea que tenéis, tienes varias formas de encontrarlo y también está como ebook en Amazon. Ujú. Tenéis toda la información de Ravi aquí en pantalla, aquellas personas que queráis contactar con ella y aprovechar un buen momento para poder recibir un libro dedicado y canalizado también en este caso por Ravi. Ravi, antes de finalizar, a mí me gustaría que nos dieras algunos consejos prácticos a estas personas que están empezando su camino hacia la canalización y el mundo espiritual. Claro, con mucho gusto. Primeramente, recuerda que cuando te vayas a conectar, lo vas a hacer desde el amor, como lo hemos estado diciendo en toda esta entrevista. Desde el amor, eso es lo más importante. Quítate esas telarañas que tienen en la cabeza que tengan que ver con la religión o algún tabú filosófico o alguna cosa de esa de que está prohibido canalizar. Eso no es cierto, porque todos somos seres espirituales que hemos venido a vivir esta experiencia humana y como ende todos somos seres conectados. Entonces yo te recomiendo conectarte con la energía, siempre limpiando tus energías, tus campos energéticos, y verás que cuando lo haces sanas. Cada vez que entras incluso en contacto con los seres de luz, estás sanando partes de tu vida que llevas muy dentro de ti, muchos traumas que llevas dentro de ti y los llevas a flote, porque recuerda que eres como una cebolla que vas quitándote capas y vas sanando y sanando. Así que yo te recomiendo que te conectes con tus seres de luz si quieres aprender realmente a canalizar, porque es una experiencia preciosa, te lo puedo decir yo que lo he estado haciendo todo este tiempo y que forma una parte integral en mi vida y no me puedo imaginar la vida sin la canalización. Ya forma parte de ti, Ravi, en tu Ya vida. forma parte de mí, sí. Un viaje interior hacia la canalización espiritual, un libro que ya podéis encontrar. Aquí tenéis toda la información de Ravi en pantalla, también en Amazon. Y si queréis aprovechar durante este mes, libro canalizado y dedicado también por Ravi. Ravi, un placer. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Nueva Humanidad. Nos queda un encuentro pendiente todavía en directo en Instagram. Nos veremos Sí. pronto. Y ha sido un placer de corazón. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias, querido. Gracias por tu tiempo, por tu cariño y por ofrecerme este espacio, Nueva Humanidad, para poder hablar con todas las personas que se conectan siempre con ustedes. Muchas gracias a todos. Un placer, Ravi. Y nosotros, Igualmente. familia, nos vamos. Tenemos que dejarlo aquí, darle like al vídeo, compartirlo y hasta la próxima. Un abrazo. Adiós. Paro esto.